¿Estás preparado? Las cosas como van. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al primer episodio. Bueno, el primer episodio con un invitado. Un espacio donde se hablan las cosas como van. Y tengo un invitado muy especial que es quien me va a dar la patada de la buena suerte, pero me encantaría que él se presentara solito. Es mi nutriólogo. Mucha gente aquí en el Bajío lo conoce. La gente que nos está escuchando de todos lugares y de todos lados, pues bueno, van a tener la fortuna de conocerlo. Él es el nutriólogo Rafa García. Rafa, me encantaría que tú te presentaras y dijeras quién eres, porque mucha gente te ubica, te conoce y te relaciona en muchos lugares como un entrenador, fuiste entrenador, después como su nutriólogo, ahora para muchos eres nuestro NutriCoach, pero me encantaría que tú te presentaras. Bienvenido. Muchas gracias, Vania. Es un placer estar contigo. Y bueno, antes de presentarme me gustaría desearte todo el éxito del mundo, te lo mereces. Has trabajado mucho para tener este espacio. Estoy muy agradecido prácticamente por la invitación, por ser tu primer invitado. Y bueno, que esto sea el primero de muchos episodios, ¿correcto? Bueno, mira, me presento rápidamente. Como bien dices, la gente me conoce como entrenador. Yo empecé siendo entrenador hace 17 años, pero tengo una formación anterior a eso. Estudié administración de empresas. Después dije, no, esto no es lo mío. Y me puse a estudiar para ser entrenador por SCU en Sport City University. Ahí hice mi carrera. Y bueno, pues mira, soy licenciado en nutrición. Soy entrenador deportivo por SCU. Tengo 2 diplomados en nutrición deportiva. Y actualmente soy antropometrista ISAC nivel 2. Esta es una certificación internacional que podría ser en cualquier parte del mundo. Pero bueno, prácticamente eso es como lo más relevante de la currícula. Y bueno, sí, mucha gente me identifica como su entrenador, como su nutriólogo. Y bueno, llevamos 17 años, casi 18 años, dedicándonos al área de la salud. Wow. Es que fíjate que era súper importante para mí que te presentaras. Uno, porque me encantaría que estuvieras en muchos más episodios. Entonces, al momento de hablar de nutrición y todo lo que esto lleva, que sepan quién está hablando, ¿no? Quién está atrás de un micrófono. Porque hoy en día es muy fácil cualquier persona que estudie un curso, un diplomado, con cualquier cosita, o que ya se vean bien y se pongan bien y entonces se metan a internet a estudiar algo y empiecen a querer practicar o decir que tienen este tipo de especialidades. Y es importante que vean lo que hay detrás del Rafa García, que ahora vemos que cada vez está siendo más famoso y que cada vez tiene más gente en sus manos. Así que en base a eso quiero hablar. Me encantaría, hay algo que a mí me enoja, que siempre hablo en mis redes sociales y que tú y yo lo hemos platicado. Y por eso se trajo este primer título, que hay detrás de la consulta. Todo lo que nosotros como pacientes no sabemos y nada más llegamos y queremos exigir o queremos pedir o queremos que el nutriólogo tenga la magia y que él haga todo el trabajo y tener un resultado. Y si no vemos el resultado, entonces culpamos al nutriólogo, cuando en realidad, pues, las consecuencias y todo lo que hay dentro es otra historia. Entonces quiero partir de qué opinas acerca de todas estas personas, Rafa, que son nómadas, le llamo yo nómadas de las consultas, que van con un nutriólogo, duran 1 mes, 2 meses, no me funciona, cambian a otro y así viven su vida sin ver un resultado real. Bueno, yo te preguntaré, ¿estás lista para escuchar todas las historias? Sí. O sea, ¿estás realmente lista para escuchar lo que hay detrás de la consulta? Yo te diría que es un poquito más complejo de lo que nosotros pensaríamos. Hace rato hacías mención a solo tener una formación, un curso, un diplomado. Yo no lo descarto, creo que son herramientas y son tablas, pero una licenciatura en nutrición es mucho más complejo que eso. O llevar a un paciente es mucho más complejo que solo tomar un curso, saber sumar calorías, distribuir macros y generar un plan. Es un poquito más complejo que eso. Pero bueno, ¿qué pienso con respecto a los pacientes que son nómadas? Mira, son pacientes que no van a lograr un objetivo en corto tiempo, así te lo digo. ¿Y por qué no lo van a lograr? ¿Por qué? Porque no le permiten al especialista
al personal que los esté tratando de tener un conocimiento de su avance. Es decir, realmente no permiten al especialista llevar un control, no le permiten al especialista tener ciertos parámetros o ciertas métricas para saber cómo tratarlos, porque todos los pacientes son individuales, todas las dietas son individuales, todos los tratamientos nutricios son individuales. Entonces, no hay recetas, no hay fórmulas, y si estas personas quieren tener un objetivo, tienen que hacerlo constante y pensar que les va a llevar un tiempo. Fíjate que yo es algo que respondo mucho cuando me hacen una pregunta de Vane, pero tú cómo has logrado y tus objetivos. Y creo, digo, tú me conoces, soy una persona como constante, me gusta la disciplina. Y sin embargo, te puedes topar en la vida con especialistas que no quiere decir que sean buenos o malos, quiere decir que tal vez para ti no funcionaron. Y también te puedes topar con aquellos que no son buenos, ¿no? Sin embargo, si al mes, a los 2 meses, tiras la toalla y dices, esto no funcionó, ni al especialista le permites conocerte, ni tú estás viendo tu cuerpo de que es capaz. Entonces, siempre les digo, es que dense un periodo de tiempo importante. ¿Qué periodo de tiempo tú verías o tú considerarías importantes? Quédate con este especialista haciendo sí tu tarea, porque aquí entraría otra pregunta, tú te das cuenta si están haciendo la tarea o no. Haciendo sí tu tarea, y si en ese periodo de tiempo ves que no hay resultado, entonces ya decidirás. O sea, también no que no te sientes cómodo. Pero el estar migrando de un lugar a otro al mes, porque al mes no ven ese cuerpo mágico o ese cambio impresionante, me parece que pues, es una tontería. Claro. Bueno, has tocado puntos importantes, ¿no? En muchas ocasiones me han preguntado, Rafa, ¿cómo escojo un nutriólogo? ¿Cómo escojo un entrenador? Y me gustaría partir de ahí, ¿no? ¿Cómo escoges un nutriólogo? ¿Cómo escoges un entrenador? Bueno, hay 3 puntos que para mí son súper importantes. El primero son las credenciales, ¿sí? O sea, todo lo que he estudiado, algo que lo respalde. Número 2, que es supremamente importante para cualquier persona que esté buscando un entrenador o que esté buscando un nutriólogo, la empatía. Es decir, tienes que hacer cierto match con tu especialista en el sentido de que estás dispuesto a hacer lo que él te pide y que estás confiando en él para lograr el objetivo. Si no existe eso, no va a funcionar. Y el tercero, que es más importante, bueno, ninguno de los 3 es más importante, pero en el orden a eso me refiero. Sin embargo, considero que también es muy importante que el paciente esté dispuesto. Si el paciente no está dispuesto, no va a pasar absolutamente nada. En alguna ocasión lo platiqué contigo y te lo dije, que la gente no está dispuesto a pagar un precio. Y no está dispuesto a pagar un precio por generar cambios. La gente no está dispuesto a hacer algo diferente. Quiere tener un resultado diferente, pero quiere seguir haciendo lo mismo. Entonces, con ese formato, es imposible que una persona obtenga un cambio. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué tiempo creo yo que es considerable para ver un cambio? Mira, hay gente que en 4 semanas nota cambios. Desde que están desinflamados, desde que su modo de ir al baño cambia. Es decir, si son personas que sufren de estreñimiento o les cuesta trabajo ir al baño, mejora su digestión. La ropa es un buen indicador. Entonces, gente que a las 4 semanas está haciendo algo diferente, lo notan. Probablemente ni siquiera cercano al objetivo que tienen. Pero ya notan un cambio. Pero ven algunos cambios. Claro. Entonces, podemos hablar 4, 8, 12. Y eso va a depender del paciente. Porque te estoy hablando de gente que hace las cosas A, B, C, D y sigue el tratamiento. Hay gente que pues definitivamente no está listo para eso. ¿Sí? Entonces yo te diría, en promedio 8 o 12 semanas las personas pueden ver un cambio significativo. ¿Y tú te das cuenta? Esa pregunta, esa duda tengo. Tú como nutriólogo, llega un paciente y te dice, pero por supuesto que hice todo como me lo dijiste, porque sí los hay. Claro que los hay. Todo tal cual me lo dijiste, lo hice y seguí las indicaciones y no veo resultados, Rafa. Y es cuando le echan la culpa al nutriólogo, ¿no? Que es lo que te digo, pues no tienen ustedes la varita mágica del cambio. Pero ¿te das cuenta cuando lo están haciendo o no lo están haciendo? Sí, mira, yo te decía algo, no quiero sonar arrogante y no quiero sonar presumido. Por supuesto que no, pero son 17 años. En 17 años puedes tener un poquito de experiencia.
tratando con la gente. O sea, yo una vez intenté contabilizar la gente que ha pasado en mi carrera. Lo perdí. O sea, perdí el número de personas con las que he trabajado o que me han permitido trabajar con ellas. Por ejemplo, ahorita más o menos ¿cuántos pacientes tienes? Mira, yo te dejaría mejor el número, sí, así abierto para no sonar. No, Bueno. porque no me gusta hablar de eso. Prefería dejarlo abierto, pero sí son muchos pacientes. O sea, muchas sí historias. Sí te puedo decir que al mes veo más de 200 personas en un mes. Y son historias diferentes. Es que era lo que te iba a decir, porque aquí lo tenía en mis anotaciones. Como nutriólogo, y el otro día lo platicábamos, que decías que tenías la espinita de meterte a un curso, a un diplomado, algo de psicología. Y me llamó la atención porque es como nutriólogo, qué historias te llegan también. Y te das cuenta qué importante es también las emociones y todo lo que eso lleva para un buen funcionamiento en cuestión a todo lo que tú les das de alimentación. Por eso me interesaba hablar detrás de la consulta, porque ¿qué es lo que tú vives? O sea, se va un paciente y lo que tú vives y en lo que trabajas y en lo que te enfocas, de acuerdo a la historia que ya escuchaste en tu consultorio, para mandarle su programa, para llevarle un seguimiento, porque aparte a mí me consta que eres de los que si te mandan mensaje respondes, si te hacen llamadas respondes. Y les digo, aparte les das un curso. O sea, no les respondes de sí, comete esto. Les das toda la explicación de por qué lo que les pusiste, ¿sabes? O sea, te das el tiempo. No eres nutriólogo solamente en el momento de la consulta, sino eres un nutriólogo que ahí está para resolver sus dudas. Entonces, ¿qué tanto las emociones, la psicología y todo eso afectan o ves que afectan en tus pacientes? Muchísimo, pero vamos a la primera pregunta que me hiciste. Sí. ¿Me doy cuenta? Claro que me doy cuenta. Por supuesto, mira, como te lo dije, o sea, desde que llegan, es más, desde que es un paciente nuevo, yo me doy cuenta. ¿Cómo viene? O sea, ese feeling se desarrolla. Es un ojo clínico hasta cierto punto. Evidentemente en la carrera llevas una parte de psicología. Uh-huh. Yo llevé 4 materias de psicología, que si bien es cierto no es una carrera, pero es una base. Claro. Entre ellas ves cómo abordar al paciente, cómo saludas al paciente, cómo empiezas la interacción con el paciente. Y es algo que también vas desarrollando sobre la marcha. Entonces, mira, yo desde que los veo cómo se sientan, o sea, su expresión entiendo corporal. cómo. Sí, es fundamental. O sea, tengo pacientes que literal, la gente que sabe un poquito de psicología y está un poquito más empapada en esto. O sea, yo los veo, se sientan, se paran la silla, y cruzan la pierna y cruzan los brazos. Están cerrados. Completamente. Y en muchas ocasiones ni siquiera te voltean a ver. Entonces, tú entiendes cómo viene el paciente. Entonces, tú como especialista tienes que saber cómo abordar en ese paciente para entonces romper el hielo, desarmarlos un poquito, qué fibras tocar, qué botón rojo apretar o no apretar. O sea, es un poco más complejo de eso. Pero que me doy cuenta, sí me doy cuenta. Me doy cuenta, es más, desde que empiezan a hablar. Porque curiosamente, hay justificaciones. Lo que te iba a decir es que tú me mandas a la pregunta que te voy a hacer. Hay justificaciones. Porque yo te iba a preguntar, ¿tú por qué crees que los pacientes que llegamos a consulta no cumplimos con un objetivo y llegamos con una justificación? Porque siempre las hay. Bueno, ¿por qué no cumplen el objetivo? Principalmente, te lo dije hace ratito, porque no están dispuestos a sacrificar, a hacer algo diferente. Uh-huh. Porque le llamo yo, porque no están dispuestos a pagar un precio. Porque todo tiene un precio, Vane. O sea, todo tiene un precio en el estricto sentido de que tenemos que hacer algo diferente. No de que tengo que pagar en moneda, no. O sea, el tipo de cambio para ver ese objetivo plasmado es hacer algo diferente. Uh-huh. Y esa moneda de cambio es el esfuerzo que tú le pongas. ¿Sí? ¿Fui claro con la explicación? Sí, entonces, esa gente no tiene ese tipo de cambio. O sea, no está dispuesta a pagar ese precio. ¿Por qué? Porque no quiere dejar de tomar. ¿Por qué? Porque no quiere dejar de fumar. ¿Por qué? Porque no quiere dejar de comer postre. Porque
justamente la pregunta que hiciste hace ratito, ¿por qué? Porque siguen comiendo las emociones, porque se las siguen comiendo, ¿sí? Porque cuando a mí llegan y llega un paciente con obesidad y llega un paciente con sobrepeso, me dicen, Rafa, es que no hago ejercicio y como muy mal. Está muy bien, pero ese no es el tema fundamental por el cual tú estás enfermo o tú estás enferma y tienes obesidad o tienes sobrepeso. La gente que estamos en el sector de salud sabemos que la obesidad y el sobrepeso son multifactoriales. Y cuando hablo de ser multifactoriales, si el sedentarismo, si una mala alimentación, solo son dos. Dos en donde puedo entrar yo. Pero ¿y qué hay con el estrés? ¿Qué hay con el entorno familiar? ¿Qué hay con el entorno social? ¿Qué hay con el entorno laboral? ¿Qué hay el tema con sus hijos? ¿Qué hay el tema con la esposa o el esposo? ¿Qué hay el tema con el poder adquisitivo? ¿Qué hay con el tema cultural? Oye, ahorita que dices del poder adquisitivo, perdón que te interrumpa, muchas personas, y estaría padre que tú se los expresaras, tienen la idea que entonces si van con un nutriólogo, te digo porque me lo han externado, entonces dicen, es que económicamente yo no tengo la posibilidad de ir con un nutriólogo porque debe ser muy caro comer bien. Te voy a responder sencillo. Ajá. Es más caro enfermarte. Eso me... es más caro que te enfermes y es más caro que trates una enfermedad. Uh-huh. Pero entonces no es caro irte a comer con tus amigos o con tu familia y en una sentada gastarte 3,000 pesos. Eso no es caro. Exacto. Entonces cada quien le da un valor diferente. Entonces, es caro cuando lo justificas. Y entiendo que hay gente que a lo mejor su poder adquisitivo no se lo permite. Uh-huh. Lo entiendo. Pero para eso, los nutriólogos, los licenciados en nutrición, estamos facultados para generar un plan de alimentos en función a las necesidades. De tus posibilidades. Claro, o sea, no es salmón, no es pescado, no es el corte magro. No, te adaptas porque muchas de nuestras formaciones o muchas de nuestras prácticas fueron en comunidades. Y en las comunidades que encuentras, maíz, frijol, arroz, tortilla, papa, chile, y con eso generas un menú. ¿Y qué menú? Es que yo soy fanática de esa cosa. Por supuesto. Entonces, no es necesariamente, yo creo que es mucho más caro enfermarte. Entonces, creo que eso es súper importante. Sí, me llama la atención porque en este diálogo que tengo yo en las redes sociales y en esta confianza que la gente, lo cual agradezco, tiene como para platicarme y involucrarse y contarme las historias y lo que sucede, las preguntas o los comentarios más recurrentes es, Vane, pero ¿por qué si sigues enfocada? ¿Por qué si vas por un objetivo y si lo logras? Pero ¿cuál es como tu fórmula? Y entonces, pues no es que sea fórmula. Creo que la palabra que has tocado es sumamente importante. La realidad es que es constancia, es disciplina y es algo de sacrificio. Que a mí de repente me cuesta mucho trabajo utilizar la palabra sacrificio. Pero no me gusta. Porque me parece como si tuvieras que sufrir por hacer algo. Mira, tú vas a decir algo antes de que termines, pero no, yo te interrumpo. No es un sacrificio. Ajá. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Y yo utilizo la palabra pagar un precio como un tipo de cambio, insisto. Porque aquí no tienes que. En ningún momento, en ninguna de las situaciones de tu vida, en ninguna, tienes que. Tú eliges o tú prefieres, pero no tienes que. Eso es supremamente importante. Cuando tocamos este tema, la gente ve el entrenamiento y la nutrición como una penitencia. Y entonces esa relación nunca va a funcionar. Entonces, como ya me comí una hamburguesa, ¿tengo que correr 10 kilómetros? Entonces, como me comí el pastel, ¿tengo que ir al gimnasio? No, o sea, desde ahí te das cuenta la relación que tiene el paciente con la comida, entre otras cosas, ¿no? Entre otros trastornos que pueden existir. Entonces, eso es fundamental que un nutriólogo lo detecte. Y cuando lo detectas, cuando la relación con la comida de tu paciente no es la correcta, entonces entran los psicólogos, entonces entran los terapeutas. Y tú, aunque tengas una formación, no tienes por qué tratarlo. A menos que seas un experto, a menos que hayas hecho un posgrado, una maestría, como quieras llamarle, específicamente en trastornos alimenticios. ¿Qué se puede hacer? Claro, estaría padrísimo que el nutriólogo mismo nutriólogo hiciera eso, estaría increíble.
Pero en mi caso, que yo me dedico a la parte deportiva, que mi expertise es la parte deportiva y que me apasiona la parte deportiva, en ese momento yo les digo, si tú no vas al psicólogo, yo no te puedo tratar. Y es la primera consulta. Y si no van al psicólogo, no los trato, porque entonces todo el tratamiento se Porque entonces convierte la en culpa es recaída. tuya. No, pero aparte de todo Sí, es que sí tendemos a culpar a, por o sea, por supuesto. supuesto es de, no, es que este nutriólogo no funciona, no, es que esta nutrióloga no funciona. Sí tendemos a culpar a Claro, del trabajo que no estamos haciendo nosotros, claro. porque no nos hacemos responsables y entran las justificaciones. Y te digo algo, a mí llegan y me lo dicen. No es que yo te he visto y desde cuándo, y ya pasé por 10 nutriólogos, y ¿sabes qué les respondo? Y ya llegué contigo. Le dije, ¿y qué te hace pensar que va a ser diferente? O sea, te confiesan que vienen ya Claro, de sí. un número Y de nutriólogos. claro, por supuesto. Y mi respuesta es, ¿y qué piensas que esto va a ser diferente? ¿O tú qué vas a hacer diferente? Ujú. Entonces, después de mucho tiempo, creo que la gente o los especialistas dejamos de cargar con esas culpas, porque antes era frustrante. Claro, para mí es que no avanza, es que no mejora, es que no logra el objetivo, es que estoy No ve haciendo mal, es que, resultados. por supuesto, entonces era la culpa mía. No. ¿Y sabes qué? Llegó un momento que dije, basta. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque más del 90% del objetivo está en la cancha del paciente. Oye, ahorita que dices más del Por 90% del supuesto. objetivo está en la cancha del paciente. A ver, pregunta capciosa. Ujú. Es que siempre dicen eso y en todos lados lo ponen. Es 70% comida, 30% deporte. Te voy a contestar. Respóndeme. Ajá. Pregúntales a los atletas olímpicos, ahorita que estamos de moda con las Olimpiadas, si solo por comer dan esos números o si Ajá. solo por entrenar dan esos números. Sí. ¿Cuál crees que sea su respuesta? No, bueno, es que yo creo que 100 y luego 100 la mente. O sea, tiene que Pues, ser todo. Un enfoque total. por supuesto. Entonces, Sí. no es 50-50. A ver, si hablamos de un paciente clínico, si hablamos, por ejemplo, de un paciente politraumatizado, de un paciente quemado, si hablamos de un paciente que viene saliendo de terapia intensiva o de terapia intermedia, si vemos este tipo de pacientes, por supuesto que la nutrición Juega un papel supremamente fundamental. importante, que es el 80% probablemente. Pero para pacientes oncológicos, para pacientes diabéticos, para pacientes hipertensos, una de las piedras angulares en el tratamiento es la actividad física. Entonces, la respuesta es muy sencilla. O sea, no es el 80-20, no es el, o sea, es... Es que eso lo utilizan mucho y me da mucha Sí. risa, porque entonces entrenas, ¿no? Entrenas, te matas entrenando, pero si no comes bien no ves resultados. Bueno, o comes excelente, pero no entrenas nada. No, es que si no entrenas no, pues, ¿por qué no llevan de la mano las dos? O un balance, o esas personas, lo acabas de decir tú, que comen, hacen su comida shed meal, la famosa comida shed meal, o comen mal o algo, y es entonces ahora voy a correr más, o ahora voy a hacer esto más. Pues es un balance, porque aparte de todo, tampoco pasa nada. También no o sea, los satanizan, satanizan ciertos alimentos, que eso me encantaría que fuera otra historia en otro episodio, todos esos alimentos satanizados y todas esas comidas que la gente tiene esos mitos y esas ideas raras, y entonces entra la parte emocional, porque entran las culpas, lo hice mal, el no estoy siguiendo un buen plan, y creo que también es parte del proceso. Es la relación con la Comida, exactamente, Así que es entra la sencillo. parte Y emocional. si tú no tienes una relación buena con la comida, algo no está funcionando bien. Y entonces pides ayuda y no pasa nada. O sea, si tú no tienes una cuestión financiera sana, ¿qué haces, Vane? Le pides ayuda a un contador, le pides ayuda a un financiero. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Si tú tienes un problema con tu coche, pues buscas al mecánico, no al vecino, no a la vecina. ¿Me explico? Ujú. Y así debe ser. O sea, nos tenemos que acercar con las personas que nos den las herramientas para solucionar los temas que tenemos. Pero creo que aún la cultura de eso que estás mencionando no está muy desarrollada aquí. No está, Empieza, pero no es un está. tema mucho de marketing. Sí. Y siguen viendo gente que detrás de una figura bonita y tal, tuvo un tema de un trastorno alimenticio y está, y qué padre que pueda ser portavoz y qué padre que pueda ser un referente, pero probablemente la forma en la que lo hace no sea la correcta. Exacto. Porque cada paciente es diferente, porque cada persona que vemos trae una historia y cada persona que vemos carga con sus demonios. Entonces, no puedes atender a todas las personas como te trataste Claro. tú. Claro. Es que para mí eso se me hace sumamente delicado. Conoces historias y sabes de personas
que sufren, que esas personas tienen problemas o tuvieron problemas o siguen teniendo, porque, digo, a final de cuentas ese tipo de trastornos se tienen toda la vida. Es como un alcohólico, pues va a ser un alcohólico toda la vida. Que lo trates, lo controles, lo lleves bien, bueno, pero eres alcohólico toda la vida. Una persona que tiene un trastorno de alimentación, sea el trastorno que sea, pues está enferma de ese trastorno toda la vida. Y hay muchas personas que al tener estos cambios radicales se sienten con el, ¿cuál sería la palabra, Rafa? Se sienten como como con la fuerza y el poder de cambiar otras historias. Y me parece muy delicado, porque ni siquiera han trabajado emocionalmente o han trabajado completamente en las suyas. Y eso es algo que ahorita en las tendencias de redes sociales se ve mucho. Por eso yo digo, apenas la cultura está más o menos, está como moldeándonos para entender que tenemos que ir con los especialistas a lo que sea que vas a tratar. Claro, pero eso también es mucho trabajo del especialista. ¿Me explico? O sea, en nosotros también radica en entender y ser más sensibles con el paciente. Sí, porque yo no se trata de atacar. Tú me conoces, tú ves mis historias. Yo no... Jamás. No me engancho con nada, pero yo soy antimodas. Ajá. O sea, yo soy antimodas. Yo, si algo que, o sea, hay que entender el contexto. No puede ser negro, no puede ser blanco. Tienes que ser, ¿por qué no eres gris? ¿Por qué? Es que no como carne, es que no como vegetales, es que no como cereales, es que no como carbohidratos. Y entonces es una lucha porque la gente quiere pertenecer a una tribu. Uh-huh. La gente tiene la necesidad de pertenecer, eso te lo digo, tiene la necesidad de pertenecer a una tribu. Y son los veganos, y son los carnívoros, y son los paleo, y son los de la zona, y son los keto, y entonces es una tribu, y entonces dices, a ver, ¿quién es mi referente con respecto a este tema? ¿Quién es? ¿No? Lo que tú acabas de decir, una persona que desarrolló un software, sumó macros y dijo, hago una restricción calórica y bajas de peso y eso es exitoso, pues está bien. Pero un tema nutricio, un tema de acercarte con un profesional de la salud es más complejo que eso. Porque entonces viene todo esto. Mira, ha tocado, el tema fue cuáles son las excusas que dan. Pero voy a hablar de cosas positivas también. O sea, la gente ha llegado y me ha dicho, Rafa, bajé mi porcentaje de grasa, sobre todo en jovencitas, donde las desnutrieron. ¿No tienes una idea de historias? Sí, las desnutrieron, afectaron su sistema hormonal de una forma significativa, fuerte. Jovencitas que les están dando 1,200 calorías. Entonces, les digo, a ver, entonces el profesional de la salud no sabe cuál es el requerimiento para una mujer de 16 años. Y el requerimiento no son 1,200 calorías. Es que aparte de todo es ese tema. O sea, de repente es un formato que le doy a todos mis pacientes por igual para que sigan una dieta por igual. Y entonces si se trata de bajar de peso, pues te hago restricción calórica. Si se trata de subir de peso, pues te pongo un chorro de calor. Y eso es lo que están haciendo muchos. Mira. Y me parece súper delicado. Algo que me he dado la tarea es mostrarles a mis pacientes cómo están calculadas sus calorías y cuáles son la distribución de sus macros. Entonces, ahorita que me preguntabas, Rafa, ¿tú te das cuenta? Por supuesto que me doy cuenta. Y en el momento que los veo, es como quitarles la máscara un poquito. No quería usar ese término de quitarle la máscara, pero sí es más bien de quitarles el antifaz, es decirles, a ver, compadre, si tú no estás avanzando, es porque no estás haciendo lo que yo te dije. Y mira, tu distribución y la cantidad de calorías que yo te estoy pidiendo es esto. Y entonces tengo abiertas 2 pantallas en el consultorio y por un lado ellos están viendo la distribución y por otro lado todas las ecuaciones aritméticas para llegar al cálculo. Y le dije, mira, esto es lo que se calcula con una persona de tus características y ve lo que yo te mandé. Ah, sí, lo mismo. Y técnicamente tendría que pasar esto y no está pasando. Si no está pasando, quiere decir que no lo están siguiendo. Que no lo están haciendo, pero bueno. Rafa, es que nos podemos ir horas, porque ya de aquí ya se me ocurrió y podemos desglosar y sacar muchísimo más. Pero bueno, este episodio dura 30 minutitos para que nadie de ustedes se despegue. ¿Qué te parece si te invito al siguiente episodio y seguimos? Vemos qué título le ponemos para poder seguir hablando de todo esto. Pues mira, a todos tus seguidores que te manden preguntas y hablamos de eso, estaría padrísimo. Eso, me late.
Que te bombarden en las redes, bombarden a Vane, bombardenla, llénenla de información y desarrollamos el tema nosotros. Órale, ¿Sale? eso me late. Te lo agradezco muchísimo, Rafa. Gracias a ti, Gracias mucho por éxito. ser mi patada de la buena suerte. Mucho éxito, Vane. Gracias a todos los que nos están escuchando. Para mí siempre será muy importante porque aquí las cosas, ¿cómo van?